Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Yuri. Él es una inversionista en real estate aquí en los Estados Unidos, está en Florida, es colombiano y pues hoy lo traje aquí para que nos cuente cuál ha sido su proceso y podamos aprender, digamos, de su camino y podamos ayudar a cortarles el camino de otros que puedan estar llegando a este país, Estados Unidos, para empezar a enfocarse en crear su libertad financiera. ¿Cómo está, Yuri? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí y bueno, compartir mi trayectoria, lo que se ha hecho en el mundo de los bienes raíces, para que otros puedan también apalancarse de eso y tener como un norte para que al que le gusta emprender y estar en bienes raíces, pues que puedan hacer lo mismo. Buenísimo, Yuri, no, cuéntame cómo llegaste a este país, cuándo fue eso y cómo lo pudiste lograr. Yo llegué con mi familia a los 16 años, con mis padres y mis hermanos, por unas situaciones de seguridad en nuestro país, en Colombia. Y de verdad yo ni siquiera me pude despedir de mis amigos y eso. Cuando llegamos acá, mi padre trató de sacar una visa de inversionista, tratamos de montar muchos negocios, no nos fue muy bien. Yo trabajaba con él también, pues yo estaba terminando el colegio, trabajaba en las tardes y en el verano, después estaba a tiempo completo, se montaron varios negocios, se perdió mucho dinero y se aprendió mucho. Y eso pues me Ujú. ayudó a crear las bases sobre lo que es emprender, saber lo difícil que es emprender y bueno, y los beneficios que tienen, porque también tú ves muchas historias de personas que lo han hecho y lo han hecho bien y tú llegas a un punto en el que tú manejas tu propio tiempo, los beneficios son invaluables, vale mucho la pena, pero el camino para llegar ahí es de mucho sufrimiento, de mucho aprendizaje. Entonces, sí, así fue que empecé. Estudié en FIU, en Miami, viví en Miami muchos Ujú. años y siempre con la mente en emprender. Como no nos había ido muy bien al principio, mi primera opción fue empezar en un trabajo. De hecho, duré más tiempo del que me hubiera gustado. Trabajé en Verizon Wireless, en una compañía de telecomunicaciones por 11 años y Ujú. aprendí muchísimo. Me entrenaron, tuve diferentes cargos, tuve cargos administrativos. Ahí pues fue que hice toda mi carrera, escalé posiciones, tuve empleados, llegué a tener 18 empleados. Fue la posición en la que tuve más empleados. Después me pasé al lado corporativo, también aprendí muchísimo, aprendí sobre project management. Y bueno, ya después, yo ya había emprendido en una temprana edad con mi padre. De hecho, yo había montado una empresa pequeña de vender accesorios de carros cuando estaba de moda Fast and the Furious. Ajá. Entonces, yo tenía esa vena de emprendedor. Y durante mi carrera en Verizon conocí a un amigo que fue mi primer mentor en bienes raíces, que estaba invirtiendo mientras trabajaba en Verizon. Es una persona muy exitosa y él fue mi primer mentor, es uno de los mentores que ha tenido el impacto más grande en mí. Todavía es mi mentor, todavía lo llamo para hacerle preguntas. Y gracias a él, pues me incursioné mientras trabajaba en Verizon en los short-term rentals, en comprar propiedades para Airbnb. Entonces así fue que empecé, así fue que todo pues sucedió y nada fue coincidencia. Yo tenía las Y ganas, eso te iba estaba a dispuesto a preguntar, aprender. ¿cómo llegaste a tu primera oportunidad de real estate? Bueno, yo empecé en Miami con este amigo que estaba ya invirtiendo, manejábamos a buscar propiedades. Él me enseñó a cómo analizar propiedades, cómo ser creativo, cómo ver lo que otras personas no ven, cómo encontrar el valor escondido en estas propiedades, muchas de ellas horribles, feísimas, no en los mejores barrios. Y ahí fue cuando empecé como a exponerme a ese mundo. Entonces, rápidamente me di cuenta que no teníamos el suficiente capital para invertir en Miami. En esa época, estamos hablando del 2014, 2015, era supremamente costoso invertir. Imagínense ahora, pues es mucho más costoso, mucho más difícil. Entonces, rápidamente nos dimos cuenta que no iba a ser en Miami y yo empecé a buscar propiedades en toda la Florida. Ujú. Y después de 2 años y medio de solamente estar mirando por Zillow y Redfin, analizando y no hacer nada, logramos, después ya me sentí cómodo para mandar ofertas, manejábamos muchos barrios, o sea, eso fue mucho aprendizaje de manejar las calles, con lo que me enseñó mi mentor de cómo analizar propiedades.
y manejar calles, hasta que me sentí cómodo para empezar a hacer ofertas, pero eso me tomó, yo diría que 1 año y medio, 2 años. Y Ujú. después de muchas ofertas que mandamos, yo creo que mandamos más de, ponle unas 30, 40 ofertas, logramos poner bajo contrato nuestro primer multifamily. En esa época, estamos hablando del 2017. Durante ese proceso yo había invertido en single family, en casas, en una casa Ujú. en Orlando y un apartamento pues que tenía mi esposa en Coconut Grove. Entonces ya pues estábamos expuestos, ya habíamos hecho renovaciones cosméticas, pero pues el primer proyecto así, digamos, con mentalidad más como de inversionista fue este multifamily de 4 unidades que compramos en el 2017. Empezamos el proceso de ponerlo bajo contrato y cerramos en el 2018. Ok. No, no, lo compramos en el 2000, a principios del 2017 lo compramos, perdón. Okay, okay, pero tú siempre entonces estuviste metido como en ese círculo emprendedor de gente que estaba buscando, tocando puertas, y así fue como tú accidentalmente te encontraste con todas estas oportunidades, digamos. Sí, un de pronto, no error, pero algo que me hubiera gustado haber hecho en esa época es que yo no me enfoqué mucho en ir a conferencias, en ir a grupos de bienes raíces. Yo todo lo hacía solo y si tenía preguntas, pues hablaba con mi mentor cuando él podía, porque era una persona muy ocupada. Y así fue que empecé y así fue que puse la primera casa bajo contrato. Hoy en día, el acceso a información está en todas partes. Las redes sociales han revolucionado el mundo de las inversiones, el mundo de cualquier cosa que tú quieras aprender a hacer. Entonces, toda la información está ahí a tu disposición. Y también hay grupos locales como los RIA, los Real Estate Investors Association, en los que tú Ujú. puedes conocer a inversionistas de bienes raíces. Esas membresías valen 100, 120, $150 al año, eso no es costoso y tienes acceso a personas muy exitosas que van a estas reuniones. Entonces yo haría diferente hoy en día si yo fuera a empezar hoy en bienes raíces, manejar las calles, invaluable, analizar propiedades, invaluable, pero también estar conociendo personas que ya están en el medio y que tienen mucha más experiencia que tú. Eso es lo que yo haría diferente. Ok, ya te tomaría menos tiempo de lograr lo que has logrado hasta el momento. Sí, de pronto no te demoras 3 años, casi 3 años como yo en tener un multifamily bajo contrato y comprarlo, exacto. Ok, ok. Y ahorita, hoy cuando miras para atrás, digamos, todo lo que has alcanzado, ¿cómo, cómo te sientes y qué sientes que has logrado en todo este camino, digamos? Siento de todo, siento gratitud, siento, em, se ha sufrido mucho también, para serte honesto. Ha sido un camino de aprendizaje, de sufrimiento, pero también de una plenitud de saber que se han logrado muchas cosas, que se han hecho cosas grandes y que se van a seguir haciendo cosas. Y tengo proyectos muy interesantes en los que estoy trabajando en este momento. Entonces, sí, me siento pleno, siento que pude lograr, yo siempre quise tener una familia, pero estar presente y, y pues gracias al proceso que se ha llevado y ser emprendedor, tengo tiempo en mi casa para dedicárselo a mi esposa, a mis hijos, soy un padre muy presente, entonces mirando hacia atrás pues se han logrado muchas cosas y eso me da mucha alegría. También se ha sufrido y se ha aprendido, entonces es una combinación de cosas, pero cuando tú haces el balance, claro que vale la pena. eh, lo peor que uno puede hacer es arrepentirse de lo que no hizo. Entonces, vale la pena el aprendizaje, porque siempre tú cada vez vas a ser mejor en lo que tú haces, tú vas a adquirir una habilidad única y cada vez vas a hacerlo mejor y mejor y mejor y cada vez va a ser más fácil y va a ser menos estresante. Entonces, claro que vale la pena. Claro, claro. Sí, digamos que para contarle un poquito a la gente, tú acabaste de renunciar o digamos hace ya un año que renunciaste y estás dedicado 100% a esto, ¿correcto? Hace un poco más. Cuando nos conocimos, llevaba como año y medio. Sí, en ese momento voy a cumplir, de hecho 3 años desde que me salí de Verizon. En el Okay. 2021, en mayo del 2021 me salí, decidí volverme emprendedor, empecé a hacer fix and flip con un socio porque pues yo nunca había hecho fix and flip. Ya en esa época habíamos hecho las renovaciones del fourplex, habíamos renovado un duplex, ya teníamos 2 multifamilies pequeños
Entonces, incursioné en el mundo de Fix and Flip en el 2021, pero lo hice como inversionista pasivo. O sea, con un socio que sabía lo que estaba haciendo, que hacía todo pues el proceso y yo estaba pendiente, yo estuve muy envuelto en la compra, compramos 2 casas en subasta, otra casa la compramos a un wholesaler y en otras 2 casas que hicimos, yo simplemente le presté el dinero para que él hiciera el flip, en ese sí no estuve tan metido. Se aprendió muchísimo, ya después, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ya he hecho multifamilies pequeños, ya he hecho flipping, aunque no de manera 100% activa, entonces bueno, ahora vamos a meternos en los multifamilies grandes. Y en finales del 2021 empecé en los multifamilies grandes. A día de hoy ya hemos invertido en más de 500 apartamentos, más de 500 unidades y soy parte del General Partnership, del grupo gestor de varios proyectos de multifamily. También se ha aprendido mucho, se ha sufrido mucho, es un negocio que en este momento pues tiene muchos riesgos. Entonces, los que quieren entrar en ese negocio tienen que saber, primero entender lo que está pasando en el mercado, entender el ciclo, entender lo que ha pasado en los últimos 2 años y hacer la tarea y apalancarse de gente que tenga mucha experiencia. Por supuesto, o sea, ¿cuántas unidades tienes hoy en día? En este momento, más de, debería tener eso de memoria. Acabamos de salir de un proyecto, entonces en ese momento estamos en alrededor de las 500, quitando ese proyecto. Estamos alrededor de las 500 unidades más o menos. Ok. Entonces, para explicarle a los demás, ustedes compran los multifamilies, los estabilizan y vuelven, los venden otra vez al cabo de un tiempo ya con un valor agregado, ¿no? Ese es el objetivo de ustedes. Sí. Compramos, invitamos inversionistas a que vengan e inviertan con nosotros. Nosotros también invertimos. Estamos en las operaciones y después en 3 a 5 años vendemos. En este momento yo estoy quieto en los multifamilies, no estoy haciendo proyectos nuevos, estoy con los mismos proyectos que he hecho Ujú. y no me voy a meter en proyectos de multifamily nuevos por probablemente hasta el 2025. Ok. Estamos ahora, hay un grupo con el que me estoy asociando que están buscando multifamilies y estoy ayudándoles. Entonces, probablemente, pues, si encontramos algo con ellos, sí, pues lo haré más pronto del 2025. En ese proyecto no pienso, pues, traer capital de inversionistas porque ellos ya es un fondo que ellos ya tienen dinero propio, es un grupo muy fuerte. Entonces, Ujú. no levantaríamos capital, solamente yo agregaría valor en el underwriting, buscando la propiedad pero entonces ahí no traería inversionistas, que era lo que yo hacía anteriormente. Ok, Y, buenísimo. y este año retomé el fix and flip, estamos otra vez flipeando casas. Con el tiempo extra que tengo, pues de no estar buscando proyectos de multifamily nuevos en este momento. Entonces ya tenemos 2 flips andando que ya compramos y estamos en el proceso de las renovaciones y, y todavía tenemos el fourplex y el duplex que lo operamos mi esposa y yo. Tenemos 4 apartamentos en Airbnb. Entonces seguimos pues con nuestro portafolio diversificado y haciendo fix and flips. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿qué le dirías tú a todas esas personas, digamos, inmigrantes, como ese es el poco que vienen a Estados Unidos o que piensan inmigrar y de alguna manera conseguir una libertad financiera y una libertad también de tiempo, porque cosas de las que tú mencionas es como, oiga, quiero tener tiempo, que pasa mucho en nuestros países como, inclusive cuando tienes un trabajo, la gente trabaja de sol a sol y no te queda un segundo. Aquí digamos que hay una línea, depende obviamente en qué parte de Estados Unidos estés, pero muy clara entre la vida personal y la vida profesional, digamos, que te permite mientras estás teniendo un trabajo poder empezar a emprender y tener, digamos, cosas en el lado para ir construyendo poco a poco. O sea, ¿qué le dirías como a todas esas personas que han pensado, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo podemos llegar a ese país? Y si están interesados en libertad financiera a través del real estate, ¿qué consejos les darías? Pues la respuesta es depende, ¿no? Depende de la persona. Hay diferentes perfiles, diferentes personalidades. Hay personas que nacieron para ser emprendedores y hay personas que definitivamente no. Y hay personas, yo diría que la mayoría estamos en la mitad. Somos personas que o podemos hacer una carrera y decidir toda la vida ser empleados, que no tiene nada de malo de eso, es muy respetable. Y hay otros que
pueden hacerlo y llega un momento en el que dicen, bueno, como me pasó a mí, quiero emprender, es lo que siempre he querido hacer y lo hacen. Entonces tienes que primero conocerte a ti mismo si de verdad te consideras una persona que tiene las cualidades para ser un emprendedor, las capacidades. Para ser emprendedor tienes que ser una persona ambiciosa, que quieres una vida mejor para ti y tu familia y estás dispuesto a sufrir al principio para lograrla, estás dispuesto a trabajar duro. Como un emprendedor, tú eres todos los departamentos de una empresa en uno. Tú empiezas y tú no tienes dinero, no vas a tener dinero suficiente para pagar empleados, para tener diferentes departamentos. Entonces tienes que hacerlo todo. No hay un blueprint que te diga si haces esto y esto y esto y esto y esto, vas a ser exitoso. La vida no es unilateral. Todo es en zigzag. Y para unas personas funciona un modelo y para otras funciona otro. Entonces, todos tenemos un diferente camino, un diferente journey para seguir. Entonces, primero es que te conozcas muy bien y sepas si tú de verdad quieres ser emprendedor o es solamente algo que estás viendo en redes sociales y suena como algo interesante. Y porque no es fácil, no va a ser fácil. Me encanta la idea de tener un trabajo primero, sobre todo los inmigrantes que llegan a este país, porque la cultura aquí es muy diferente, la forma como se hacen negocios aquí es diferente, la forma como se le habla a un empleado o como te trata un jefe es diferente a nuestros países y eso hay que aprenderlo. Entonces, no Ujú. le veo nada de malo a tener un trabajo, aprender el sistema, aprender la cultura, cómo funciona todo y empezar a emprender. Los que de verdad queremos emprender, empezar a emprender en tu tiempo libre y empezar pequeño, no crecer muy rápido. Si vas a crecer de una manera exponencial, apalancarte de gente que tenga la experiencia, que ese fue uno de los errores que cometimos en los multifamilies, que crecimos muy rápido y bueno, hemos tenido growing pains, como se llama. Claro, sí. Entonces, es bueno estar apalancado de gente que lo haya hecho mucho y que de verdad lo hayan hecho mucho, porque es que hay personas que dicen, no, tengo una experiencia increíble, pero no han pasado nunca por una recesión en bienes raíces. Entonces, de verdad hay que tener una experiencia de personas que han estado en los ciclos buenos, pero también han estado en los ciclos malos. Esas son las Ujú. personas con las que uno debe asociarse, apalancarse y hacer negocios, que de verdad sepan todo lo que pasa en los ciclos, saber medir los ciclos para que te vaya bien. Pero Claro. ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Es difícil, pero pues se puede hacer. Y hoy en día hay algo diferente que no existía antes y es el acceso a la información. La información está toda ahí. Es solamente adquirirla, invertirle tiempo, aprender y después tienes que tirarte al ruedo porque es que el aprendizaje, yo diría que la teoría es el 10% y después cuando más vas a aprender es cuando estás haciéndolo. Entonces hay que tirarse al ruedo, pero pues sí, empezar paso a paso, no querer hacer un proyecto grandísimo de unas a primeras, sí. Ok, buenísimo. ¿Y ahorita con qué estás buscando conectar? Digamos, si la gente ve tu video, ¿cómo te quieres conectar? ¿Cómo los quieres ayudar o qué necesitas, digamos, para que visiten tus redes sociales y, bueno, te contacten? Sí, yo tengo una comunidad en redes sociales en la que yo estoy mostrando mi trayectoria, mi camino en bienes raíces. Soy muy activo y siempre estoy poniendo pues todo lo que hago, todo por lo que lo estoy pasando, tips que le doy a las personas que me están viendo para que aprendan de lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, en una época estoy hablando mucho de multifamilies, en otra época como ahora estoy hablando mucho de fix and flips, tengo otra época que hablo de short term rentals, porque la verdad es que yo lo hago todo. Soy house Ujú. hacker, o sea que vivo en un duplex, rento un lado y vivo en el otro. Hago rentas vacacionales, hago fix and flip, hago multifamilies grandes. Entonces, todo lo pongo en redes, todo está ahí en redes. Entonces, sí, los invito a que me sigan a Yuri Alex Investor en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, pues estoy en todas las redes. En la que más estoy, pues, o en la que empecé y pues la que más me gusta o la que más tiempo le invierto es a Instagram. Entonces, pues los Ujú. invito a que me sigan y bueno, que sean parte de mi comunidad y que aprendan. Yo disfruto mucho, yo voy mucho, soy muy activo, voy a conferencias, voy a meetups de bienes raíces y pues los invito si alguna vez están en la zona de Tampa Bay, nosotros hacemos reuniones como cada 2 meses nos reunimos un grupo de inversionistas y pues ahí estamos y ahí aprendemos el uno del otro y nos enseñamos cosas
Y bueno, en esa unión y en ese apalancamiento salen cosas muy buenas. Vale, buenísimo, Yuri. No, pues te agradezco mucho por tu tiempo. Ahí está Yuri para que lo contacten, lo sigan, aprendan de él, que tiene una experiencia increíble de los colombianos que he podido, pocos colombianos, me imagino en la Florida hay muchos más, porque yo estoy en Texas, inversionistas en real estate y pues tiene una experiencia amplia, o sea que eres un inversionista 360 grados, que es lo que necesita uno en este campo, poder estar flexible para hacer Airbnb. Las oportunidades son únicas y bueno, tiene que uno aprender a hacer de todo para poder maximizar el portafolio y obviamente el retorno. Vale, Yuri, te agradezco mucho. Muchas gracias, Carolina. Chao, chao. Estás bien.